and challenge. Reminded us. Ladies and gentlemen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz jueves a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos aquí en Código 56100. Esto es The Wise Man. Mi nombre es Manuel Callejas y estamos aquí para hablar de lo que siempre hablamos: cultura popular, noticias en general. Y vamos con el primer tema y nuestro primer bloque, que es sobre noticias. Bien, lamentablemente debo comentarles, si es que ustedes no estaban enterados, el gran cómico, actor y crítico político Héctor Suárez ha fallecido. Ha fallecido este 2 de junio del 2020 y déjenme decirles que es una pérdida enorme. Héctor Suárez fallece a los 81 años y con su fallecimiento yo creo que se termina toda una época de crítica social que él estableció durante pues más de 40 años, podríamos decirlo, cuando él comienza a hacer películas donde retratan directamente la sociedad mexicana de los años 70, mediados de los 70, principios de los 80, con películas como El Mil Usos o Lagunilla, tu barrio, la primera y la segunda parte, con otro icono muy conocido, Lucha Villa, que desgraciadamente sigue viva, pero no está en condiciones de presentarse en público. Para mí, la pérdida y la partida de Héctor Suárez es algo que toca las fibras sensibles de la generación X mexicana. La generación X mexicana somos aquellos que vivimos nuestra juventud a mediados de los años 80. ¿Y por qué? Porque en él está centrado un programa que hizo mucho escarnio en la sociedad mexicana y más en la sociedad política. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Definitivamente es un parteaguas en la televisión y es para aquellos que son de una generación anterior a la de nosotros, o sea, mis padres, sería hablar de Palillo. Palillo fue un cómico de carpa, pero político, que pasó muchísimas veces por la cárcel. ¿Por qué? Porque no le gustaba el señor presidente, porque no le gustaba el señor regente, porque no le gustaba el señor gobernador, al diputado, al senador, que hablaran de él y que le dijeran la verdad. Y lo que hizo Héctor Suárez en ¿Qué nos pasa? Fue simple y sencillamente eso: retomarlo, pero sacarlo de la carpa, como lo había hecho ya en un momento dado Palillo en los 60s y 70s, y llevarlo a la televisión. ¿Qué nos pasa? Era eso. El señor diputado, el médico pasado de copas y que era tirador de onda con sus clientelas, que hoy eso sería un delito enorme. La cuestión racista, fíjense, curiosamente, Tomás, el negro Tomás, donde el negro Tomás era reprimido siempre por su madre, donde retrataba perfectamente el icono de la raza afro-mexicana de las costas de nuestro país, en su forma de hablar, vestir y sus tradiciones. ¿Qué decir del Flanagan, aquel rockero de mediados de los 70s, con peinado tipo punk, a la Moicano, que siempre hablaba en doble sentido y con cuestiones relacionadas con la droga, pero con el impacto de la droga no como tal, sino de cómo la clase política o nuestra sociedad se dejaba alucinar o vivía en un viaje psicotrópico que no existía.
no manchen, hablar, por ejemplo, de la señora que le daba el pH, el reflejo de la madre o de la suegra de doña Elo, cada vez que le daba el tramafá, y es que me está subiendo el pH. El pH era la pinche histeria. Eso significaba pH. O sea, la pérdida de Héctor Suárez es algo indudablemente grande. Grande. Como persona, Héctor Suárez tuvo muchos problemas por su forma de ser, por ser explosivo, por pelearse, de ser carroñero en algunas cosas. Y me recuerda un programa que es bien Comedy Central, se llamó el Roasted de Héctor Suárez. Roasted en Estados Unidos hacen el rostizado, el quemado, podríamos decirle así, de ciertas celebridades. Incluso Donald Trump hizo un roasted, donde fueron cómicos y celebridades a hablar contra él en frente de él. Y recuerdo muy bien este roasted de Héctor Suárez, que estuvo subido de color, pero le faltó. O sea, para el nivel de personas que estaban ahí y él le faltó. Hubiera sido más fuerte todavía de lo que se presentó, pero véanlo, búsquenme, me gustaría que buscaran ese roster de Héctor Suárez. Héctor Suárez tiene algo que ver también con Texcoco, para aquellos que no lo sabían. Héctor Suárez en sus últimos años, últimos 20 años casi, se casó con una vecina de nosotros, hermana de unas amigas y un amigo personal, las Calderón, Marcela, Gaby, Claudia, Rico, Azucena, y se casó nada más ni nada menos que con Sara Calderón. Sara Calderón, más o menos de nuestra generación, yo soy de la generación de Sarita, de Marcela, Rico es mi hermano, dejémoslo así, nada más es hermano por algunas cuestiones que tenemos, pero fíjese, hay relación, ¿sí? Y por este medio externo, mi más profundo sentir a la familia de Sara Calderón, a sus hijos Suárez Calderón, pero también a la otra familia, la familia Gómez. Creo que vamos a tener que digerir muy bien esto. Hay mucho material para hablar de lo que nos hereda Héctor Suárez. Esa sería la primera noticia. La segunda noticia importante para mí sería lo que está pasando en estos momentos en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, hace 8 días, fue detenido un hombre de color, un afroamericano, George Floyd, en Minneapolis, en Minnesota. Un video terrible, porque fue captado gracias a la tecnología, a la forma que tenemos hoy en día de poder ver las noticias reales en tiempo real. Y no por las cadenas televisivas, sino por nosotros mismos ciudadanos. Una denuncia donde veíamos un oficial de la policía de Minneapolis deteniendo a este hombre de color, en el cual lo aprisionaba con su rodilla sobre el cuello. Donde este hombre, George Floyd, pedía que se retiraran, que le dejaran respirar. Y decía, I can't breathe, no puedo respirar. Y quiero dejar bien en claro, y que no se vaya de la memoria durante este programa y durante los próximos días, esto, I can't breathe, no puedo respirar. Esas últimas palabras de George Floyd han sido devastadoras para demoler el estatus de libertad y de democracia que toda la vida desde la fundación de la Unión Americana se ha dado. Y que desgraciadamente, por los discursos de odio emancipados y acrecentados por su presidente, Donald Trump, han denotado y han terminado en una serie de violentas y sangrientas
mítines, disturbios, no sé cómo decirlo, porque hay de todo. No tengo palabras. Y no solamente en Estados Unidos, en varios países. Ayer hubo disturbios y hubo protestas en parte de Europa. Hoy incluso mis hijas asistieron a un mitin a favor de George Floyd y contra el trato radical y racista que hay en las minorías en Estados Unidos, nada más que en Canadá. Ahí es otra historia, aunque sí es racismo, pero es distinto y hay otras connotaciones, porque la cultura es distinta. ¿Y por qué es distinta? Porque resulta que los americanos, desde que crecen hasta que mueren, son inculcados como que ellos son la nueva Roma, el nuevo centro del universo, donde lo único que importa y lo mejor es ser americano. Y máxime, si este americano es de tez blanca. Es terrible esto. Pero hay pequeños estados americanos o uniones americanas en cada país. Nuestro país no es la excepción. Y si a esto le acrecentamos que las fuerzas políticas y económicas hacen que emerjamos una insaciable necesidad de discriminación hacia algunos, pues esto nos lleva a cuestiones muy, muy delicadas. Y ese es el tema que vamos a tocar, y tengo un invitado sorpresa. Me la tenía que pagar. Yo he estado 2 veces con él. Ahora le tocará estar a Jaime Jamaica conmigo, ¿sí? De Carpe Diem va a estar conmigo aquí en The Wiseman, y vamos a hablar de esto. Las consecuencias de la disrupción social por cuestiones de cultura, de raza, de estatus social y de algunas otras cosas. Esto es The Wiseman, señor, soy Manuel Callejas y regresamos después de este corte. Gracias. Bien, esto es The Wiseman, mi nombre es Manuel Callejas, estamos de vuelta aquí en su programa, en la segunda temporada. Y hoy tengo el placer, el honor y la revancha, porque mi invitado de hoy es quien me ha invitado ya en 2 ocasiones a estar con él. Jaime Jamaica, de Carpe Diem, y el director de este canal que es Código 5600. Jaime, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes a todo tu público. La verdad es que has estado 2 veces en mi programa porque tú tienes más cosas que decir, más cosas interesantes que yo, entonces por eso es un poquito la disparidad, no sé. No. Ahora vamos a sacar tu conocimiento que tienes sobre varios temas. Y fíjate que había pensado ya en invitarte, no a pero hoy por cuestiones fortuitas se dio, porque la otra vez estaba revisando mi cajón de videos, mi carpeta, y me encontré un chorro de videos de Todos Unidos por Texcoco, Aquella organización no gubernamental que se creó, ¿no? Sí, interesante la propuesta. Un chorro de cosas, O sea, yo no me acuerdo de algunas cosas que habíamos hecho, te lo juro, Y pues. empecé a ver ahí, y hubieron varias. Sería un buen tema luego platicar, recordar un poco sobre eso, cómo han evolucionado las organizaciones sociales de este tipo que brotan así de un momento a otro. Pero en fin, Jaime, te agradezco que estés hoy conmigo y quiero que toquemos un tema. ¿Qué opinas de esto que acaba de suceder con George Floyd? Híjole, pues bueno, lamentable todos los episodios que ha habido en Estados Unidos de asesinatos, de muertes, de injusticias ante la raza negra. Es la más visible en Estados Unidos, el racismo ante la raza negra, pero se vive el racismo ante los latinos, por ejemplo, y no llama tanto la atención. ¿Por qué? Bueno, porque la raza negra tiene un primer lugar, digamos, en las minorías, voy a poner entre comillas, minorías, y llama mucho más la atención. Además, desde aquel episodio en Los Ángeles en los 80s, no sé si recuerdes, ¿Sí?
estas reacciones beligerantes de la comunidad negra, en donde yo creo que ahí hay dos vertientes. Una, la protesta real, sincera, de gente, como tú decías en el primer bloque, grita "I can't breathe", porque no puede respirar de la presión que implica el racismo. También se aprovecha, como en muchos países, en México tenemos mucha experiencia en eso, se aprovecha para vandalismo, ¿no? Para hacer manifestaciones que terminan en desmanes y en muchas cosas de esas, ¿no? O sea, y se ha vuelto cíclico. Lo que sucede es que ¿qué fue? Hace 3 años, me parece, ¿no? En Baltimore también hubo este tipo de situaciones. Y tú comentabas algo que es muy cierto. Ahora ya cada ser humano tiene una cámara, cada persona tiene una cámara y se convierte en un reportero. Sube a internet. Eso me parece a mí genial, porque cualquier persona puede hacer una denuncia que se haga viral y que la vea todo el mundo. Eso me parece muy bien. Y bueno, es un problema, pero es un problema real que los Estados Unidos tienen que resolver. ¿Cómo? Porque hay que decirlo, en mi opinión, en México tenemos que resolver una gran problemática también de racismo, de clasismo quizá, que me parece la palabra más exacta. Y en Europa también tienen un tema que tratar de racismo, de clasismo. En Europa, pues la migración africana hacia Europa tiene una problemática muy fuerte. Yo viví en España y la verdad es que se percibe muy fuerte. Los franceses a españoles y a latinoamericanos que van, hay una comunidad, me tocó muy de cerca vivir en España, la comunidad de peruana y boliviana que vive en España y que también sufre de este tipo de cuestiones. Son inmigrantes. Los sudacas. Sí, también, ¿no? Los marroquíes. Ahora toda la gente del Medio Oriente que por la cuestión de la guerra tiene que migrar a través del Mediterráneo, en Italia, en Grecia, en el mismo España, y junto con él va una carga de racismo muy fuerte que en todo el mundo tenemos que resolverla. Fíjate que yo he tenido la desfortuna de ser minoría. Cuando estuve fuera del país me tocó ser minoría, fui de la minoría hispanoparlante en Canadá, y es impresionante cómo sí hay una segregación, aunque en Canadá no existe como en Estados Unidos, que donde él ha vivido también, pero sí obliga a que se creen pequeños cotos sociales de etnias, aglutinándose y aislándose de otros cotos, donde es muy difícil a veces engarzarse. Me tocó darle forma en donde yo vivía, en la población donde yo vivía, darle forma a la sociedad hispanoamericana. Formamos una asociación que se llamó The Latin American Caguartas Association. Fui presidente ahí 2 años y me tocó tratar de hacer que los latinos retomaran sus raíces, porque curiosamente por la segregación y la disrupción social, la generación venidera de esos latinos que emigraron o llegaron de alguna forma a Canadá, dejan de lado el español y las raíces, porque para algunos de ellos, para los hijos, es penoso. Sí. Y fue un trabajo enorme tratar de hacer el rescate de esa cultura, que gracias a Dios hasta el día de hoy se mantiene. En la universidad hay una asociación que hasta el día de hoy, que se llama OLA, desde que yo estaba, se formó precisamente para mantener las raíces de los hispanoparlantes, tanto de estudiantes que llegaban como los que vivían ahí. Otro ejemplo que te puedo dar, y donde lo vi fuertísimo, fue en mis viajes en Alemania, cuando iba a dar clases por allá, con los turcos. Es terrible la segregación del turco por los alemanes. Tanto así que yo recuerdo que estábamos en una celebración en la universidad, platicando, unas chicas preciosas por ahí, le pregunto a un chavo que estaba conmigo, le digo, oye, qué guapas mujeres. Dice, aguas, son turcas. Las turcas para los turcos, las europeas para los europeos. No te acerques a las turcas.
Sí, como si apestaran, ¿no? Efectivamente, en España, los africanos, me tocó ver en las calles, en la Gran Vía, en la noche principalmente, atestado de gente vendiendo o pidiendo limosna o vendiendo chucherías por ahí. Sí. Mujeres prostituyéndose, que no hablan ni español en muchas ocasiones, ¿sí? Hablan un muy mal español y son segregadas. Pero yo creo que el meollo de esto es de que no estamos acostumbrados a ver a alguien que sea distinto a nosotros en cualquier sentido. Y creo que ese es el fundamento. Y yo puedo decirte, en Texcoco no hay casi gente de color. Ya afortunadamente hoy hay más gente de color que puedes llegar a ver en un momento dado, por gente que está en CIMIT, en el colegio, en Chapingo. Pero hace algunos años, gente de color, aquí solamente eran nuestros amigos los que ajuste. Lennon y su familia, En haitianos. nuestra familia, no había más. Sí. Tan así que me toca conocer a los sobrinos de Lennon, que le mando un abrazo a Lennon, le voy a copiar este programa y lo vamos a invitar, porque era curioso, o sea, era sorprendente cómo los niños en la escuela se sorprendían por ver a alguien de color. Sí. Sorprendentes. Pero también el problema viene del otro lado, o sea, lo que te decía, por ejemplo, en Canadá, es ese problema de hacerte conchita porque soy latino y no tratar de encajar de otra forma, o sea, me voy a pintar así para que ellos me vean bien. Igual la sociedad de color, los afroamericanos, tiene ese problema. O sea, en Estados Unidos hay un problema de racismo de la gente de color contra cualquier otra minoría o incluso contra la gente blanca. Entre ellos son racistas. O sea, no permiten, y si tú te has dado cuenta es muy difícil, y hay películas donde un hombre blanco se enamora de una mujer de color, casi siempre es el esquema, y para que lo conozcan en la familia, y si lo conocen, olvídate, es lo peor que puede pasar. Es por la carga emocional de todo el maltrato que han traído, sí, pero como dicen por ahí, tendremos que estar cargando siempre esto. En México, nuestra herencia colonial, o sea, somos malinches porque, bueno, somos los hijos de la mancha porque no somos ni españoles, ni somos nativos mexicas o tomís o lo que tú quieras. ¿Sabes qué? Ahorita que mencionas México, a mí lo que me hizo pensar, escuchándote en tu primer bloque, que mencionabas, ¿no? Que al americano, normalmente al estadounidense, se le educa y se le dice que pues es the number one y que son la sociedad más avanzada, la economía más grande. Y pone que estadísticamente en algunos datos tengan razón. Bueno, ahorita la economía y muchos aspectos están compitiendo y perdiendo fuertemente con China. Pero yo creo que el problema real no es que se los digan, el problema real es que el resto del mundo se lo compra. Se lo cree. Decía mi abuelo que él no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre. O sea, es decir, el gran problema está en que el mundo se lo compre. Aquí en México, por ejemplo, a mí me parece muy peligroso que mucha gente quiera hablar más, y mira que es un tema importante, pero que quiera hablar más de lo que pasó con George Floyd y con todos los negros en Estados Unidos, pero aquí vivamos un racismo y un clasismo, la verdad es que lastima, ¿no? O sea, es decir, y lo hayamos hecho, lo hacemos tan normal, ya es como tan común que criticamos al americano, criticamos al ario por discriminar, pero no estamos viendo la viga en el ojo propio, ¿no? A mí me parece eso dramático. Ahora, a mí me parece también que en un mundo globalizado, y es un tema que he estado leyendo en los últimos días, en un mundo globalizado en donde ya pareciera que todo es igual, digo, antes a ti, yo sé que también tú eres alguien que le gusta viajar mucho, pero antes valía la pena mucho recorrer diferentes ciudades de Europa, de Sudamérica, y encontrabas entre una ciudad y otra grandes matices culturales, entre la forma de ser de las personas, la forma de vestir, la forma de comer, y ahora todo es igual.
O sea, tú puedes estar caminando por la Gran Vía, como decías, y te encuentras un montón de negocios que llega un punto en el que no sabes si es la Gran Vía, si es una parte de París, si es Nueva York o la Ciudad de México, porque de repente todo es igual. Toda la gente escucha la misma música, toda la gente viste parecido. Y este asunto de la globalización nos está haciendo igualitos en muchas cosas, ¿no? Nos está haciendo que olvidemos nuestras diferencias, pero olvidar nuestras diferencias las que valen la pena. O sea, en mi opinión, la valía de los seres humanos, la gran belleza de nosotros como humanidad, está justamente en eso, en nuestras diferencias, en saber apreciar nuestras diferencias. Nuestra unicidad. Sí, somos tan heterogéneos culturalmente, en formas de ver el mundo. Lo que sucede es que tenemos un gran problema con el respeto a eso. Entonces vamos a hacernos todos igualitos, pues para no tener problemas. El detalle está en que seguimos cargando con estos atavismos culturales que le tengo miedo al distinto porque quién sabe qué ha de ser, ¿no? Hace no mucho, ahorita mencionaba la ciudad de Texcoco, pues bueno, hay una pues bueno, no sé, un grupo fuerte de migrantes coreanos y chinos poniendo restaurantes. Sí. Y hay gente, yo conozco gente que tiene negocios en el mercado que los ve muy mal y que ya les quiere sabotear sus negocios y cosas así, por el simple hecho de que son coreanos o son chinos y nos vienen a quitar algo que es nuestro. Y se nos está olvidando este esquema global en donde seguramente tu primo está en Estados Unidos y a lo mejor le quieren hacer lo mismo, ¿no? O sea, es decir, por un lado estamos señalando lo que están haciendo los americanos es muy injusto y hay racismo, y creo que no estamos viendo lo que estamos haciendo nosotros, y eso me parece muy peligroso. Eso es cierto, y es bien claro. Y la segregación no solamente se da por raza y por etnia, se da segregación por cuestiones financieras, económicas, culturales o incluso regionales. O sea, el racismo aquí internamente, no le voy a llamar racismo, pues sí la discriminación o el ataque por ser del centro del país. Eres chilango. O sea, a las afueras, seas del Estado de México, de Morelos, de Hidalgo o de la Ciudad de México, tú eres chilango. Y es como si fuera lo peor, ¿sí? Y nosotros como mexiquenses lo hemos aplicado, Jaime. Es que son chilangos. No, bueno, yo soy chilango, por ejemplo, yo soy nacido en la Ciudad de México y a mí me tocó estar hasta hace, ¿qué será?, 15 años en Chihuahua, y nada más porque te oyen hablar, dicen, no, espérame, yo soy chilango y haz patria, mate un chilango. Exacto. Cosas de ese tipo, ¿no? O contra los tapatíos, ¿no? O contra los yucatecos. Pero ¿qué te parece si nos damos un corte, Jaime, y retomamos este tema ya desde el punto que nos antañe? O sea, ya vimos qué pasa con George Floyd, pero vamos a ver qué está pasando en nuestro país, porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿eh? Tenemos mucho que aprender de esto, porque para ahí podemos llegar nosotros. Esto es de Wise Man, soy Manuel Callejas, tengo el honor de tener a Jaime Jamaica de Carpet Diem aquí con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Bien, estamos de vuelta aquí en The Wise Man. Mi nombre es Manuel Callejas. Tengo el honor de tener a Jaime Jamaica, el director, productor de nuestro canal Código 56100, con quien estamos platicando de la segregación racial y los estereotipos. Y ahora nos estamos bajando a la cuestión nacional y cuestión local. Y mencionamos antes de irnos al corte, Jaime, de que lo que pasa en otros países de Europa, principalmente en Estados Unidos, donde se segregan las minorías, llámese afroamericanos, orientales, hispanoparlantes o incluso nativos originarios, que ese es un tema importantísimo, cómo en Canadá y Estados Unidos se ha segregado de una manera brutal a las naciones primarias, como se llaman, o naciones originarias de esos países. Nosotros creemos que nosotros damos muy mal trato a
a los indígenas de aquí, pero no. Pero ese era otro tema, en otra emisión del programa donde podríamos platicar de esa cuestión. Pero hablamos de cómo hay segregación o discriminación aquí entre nosotros, que por qué eres chilango, que por qué eres jalisquillo, que por qué eres regio, que por qué eres mayita de Yucatán. Oaxaco, una palabra muy Oaxaco. peyorativa, ¿no? Oaxaco. Aquí localmente, un chiste local de la gente que conoce el Texcoco, que conoce los de Chapingo, para ellos, un punto es que eres un pinche Oaxaco. Sí. Impresionante, ¿no? O sea, por sí, favor. Sí, es increíble, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Yo sí creo que en México, no sé si estés de acuerdo conmigo, en México sí tenemos un gran problema de idiosincrasia cultural, de autoaceptación. Hace rato comentabas, bueno, en Canadá y en Estados Unidos lo que sucede es que cuando llegaron las colonias inglesas, fueron quitándole sus territorios a los Sioux y a un montón a la población originaria, y no se mezclaron con ellos, al contrario, los fueron segregando a las llamadas, todo el que ha visto un western sabrá lo que son ¿cómo les llamaban? Las congregaciones. ¿Las indias? No, tenían un nombre especial en donde ya estaban toda la parte india, apache, y aparte estaba el americano en nombre del progreso, o el inglés en ese tiempo en nombre del progreso, ¿no? En Canadá surgió algo similar, en Argentina, por ejemplo, también, ¿no? En Chile, no se mezclaron, en México nos mezclamos, en México hicimos un mestizaje que nos da lo que somos. O sea, yo no puedo decir ahorita que soy 100% azteca, ni maya, ni nada, pero tampoco soy 100% español, o sea, yo soy una combinación de todo, ¿no? Y creo que ahí hay un gran problema en México que no hemos resuelto. No soy psicólogo ni pretendo serlo, pero ahí hay un gran problema en relación a que hay una muy baja aceptación de nosotros como mexicanos, como lo que somos. Todavía hay gente defendiendo el indigenismo, todavía hay gente masacrando al indígena sin saber que todos somos, o bueno, sin querer entender más bien, que todos tenemos que somos esa combinación, este mestizaje, y este mestizaje nos hace muy interesantes, y creo que no hemos sabido sacarle buen provecho a este mestizaje que tenemos un misticismo increíble que nos viene del aspecto indígena, que combinado con la religión que impusieron los españoles, pues vaya, una creatividad y una imaginación de ahí nos viene, ¿no? Fíjate, eso que dices, Jaime, es bien importante. La semana pasada estuve evaluando temas de tesis, y había un título de una tesis que hablaba del impacto del apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo a las mujeres indígenas. Suena muy rimbombante, muy padre el título. Y a la hora que el alumno hace la presentación de cuál va a ser su tema de tesis, la primera pregunta que le hago, oye, ¿y cómo me aseguras que la persona que está recibiendo el apoyo es indígena? ¿Cuál es el parámetro? Le digo, discúlpame, soy ignorante en eso, pero legalmente no existe algo en México que nos dé la atribución de quién es y quién no es indígena. ¿Sí? Le digo, porque te voy a decir una cosa, tú me puedes ver blanco, ves a mi papá completamente blanco, soy yo, pero más viejo. Y si la connotación de ser indígena es hablar una lengua natural, mi papá habla tobi, mi papá habla ñañú. Así se dice. Ñañú, sí, es el verdadero nombre. Entonces, mi papá es indígena, por lo tanto yo tengo que ser indígena. Y entonces, porque si yo lo llevo, entonces, con el icono de indígena, mi papá no va a cuadrar. Blanco, no tiene rasgos meramente indígenas, pero como creció en una comunidad donde desde pequeños, de alguna u otra forma, había interacción con la lengua indígena, lo aprendió. Sí. Y le digo, entonces, ¿quién es indígena? Dice, es que no existe. Le digo, efectivamente,
legalmente no se ha legislado ni se ha hecho nada al respecto. Y se lo digo porque lo acabas de decir, Jaime. En México ya no hay indígenas 100% puros. Nos mezclamos. No podemos alegar de un indigenismo puro como podría ser en las naciones primigenias en Canadá, en Estados Unidos, o las naciones de la Amazonia en Bolivia, Perú, Ecuador y Brasil. Son puros ellos. Porque no han tenido contacto, no se han mezclado, ¿no? Oh. Pero en un mundo globalizado yo me atrevería a decir que ya no hay Ya no hay. ¿Qué raza es pura? Ninguna. No. O sea, estos pequeños grupos que tú mencionas, precisamente por eso están muy focalizados, pero ¿qué raza es pura? Yo creo que ninguna. Hubo una dinámica, se volvió viral, un estudio que se hizo en Europa, alrededor de un estudio genético que hicieron un grupo de personas en Europa, franceses, alemanes, españoles, de Europa del Este, y resulta que primero los entrevistaron y les preguntaron qué pensaba sobre los turcos, sobre los africanos, sobre la gente de la Europa del Este, sobre la gente latinoamericana, y primero cada uno, y había desde gente que muy incluyente, hasta gente que abiertamente decía, yo no tolero a los de Europa del Este, ¿no? Yo no tolero a los africanos. Después cada uno de los entrevistados dio una muestra, creo que de cabello para su ADN, y le hicieron un perfil genético, y resultó que todos tenían, hasta del Asia septentrional. O sea, es decir, no hay una raza pura como tal, no hay eso precisamente, no se puede decir yo soy ario completamente o yo soy latino, yo soy mexicano. ¿Qué es ser mexicano si somos toda esta combinación? Hace rato tú mencionabas los otomíes, pues sí, pero están los otomíes, está la cultura huasteca, están los mayas, estuvieron los aztecas, rarámuris, 20,000, ya de por sí ahí ya hay un problema con lo mexicano. Y luego le agregas la dominación española, que bueno, de alguna manera todos nos mezclamos, somos mestizos. ¿Por qué no los ubicamos si acaso como latinos o hispanoparlantes, como tú decías? Pero no para cuestiones de defender una raza, ni mucho menos. Simplemente es una identidad y que nos va a dar cierta riqueza cultural, ciertos hábitos que creo que no hemos sabido apreciar tampoco. Fíjate que cuando tengamos la capacidad de entender que no somos los hijos de la chingada, y válgame la palabra. Sí. No, sociológicamente, sí. ¿De dónde viene el ser hijo de la chingada? Fue la violada, la Malinche fue violada por Hernán Cortés, y de ahí salimos, donde no somos aceptados ni por los españoles ni por los indígenas, porque nuestra madre fue alguien que fue violentada, y toda vez que fue violentada, se fue a los brazos del que la violentó, donde su familia, su raza, no la aceptaban, y tampoco podía regresar al seno materno, donde ya había sido despojada, porque aparte la Malinche ni siquiera pertenecía a donde la encontró Cortés en un principio. Ella vivía con los mayas, era esclava para los mayas, porque ella era realmente de una etnia náhuatl que fue tomada. Cuando nosotros podamos olvidar que somos los hijos de la chingada, muchas cosas van a cambiar. Sí, es cierto. Porque entonces vamos a entender que todos somos iguales. Y que no me importa quién fue mi padre y de dónde vino, ni mi madre quién fue ni de dónde venimos. Porque siempre acarreamos eso cuando nos casamos también. La familia de mi pareja es así, la familia de mi pareja es así. Y entonces, a imagen y semejanza de quién, de estos o de aquellos voy a criar a mis hijos y los voy a educar. No es eso. Somos iguales, somos una familia. Y tenemos que vivir con nuestras diferencias, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Y es lo que nos ha faltado, Jaime. No, ya ves, mira, aquí yo creo que tu público comprobará que tú tienes más cosas que decir que yo. Me encantó cómo cierras el programa. No, me parece muy, muy buena reflexión, porque mucho viene de ahí, ¿no? De que somos los hijos de una patria violada, de una madre violada, ¿no? De ahí creo que también nos victimizamos demasiado, somos seres, o sea, el mexicano tiende a dramatizarse y a victimizarse, a que sea el gobierno el que me rescate, a que sea Dios el que me rescate, al que sea, no sé,
alguien me tiene que rescatar porque pobrecito, yo soy el hijo de la chingada, el hijo de la madre violada. Y entonces, de repente, le diste un punto, o sea, no tomo las riendas de mi economía, de mi país, de mi familia, de mi vida, sino que estoy esperando que algo suceda, que me lo venga a arreglar. Buena reflexión, ¿eh? Y fíjate que podríamos tomarlo y en una próxima emisión podríamos platicar del verbo chingar, porque el mexicano utiliza este verbo para muchas cosas. Y aquí te lo voy a poner rapidito antes de irnos ya del programa y despedirnos, es cuando quiere el mexicano es chingón, el que violó. Sí. Y cuando quiere el mexicano es el pobrecito, el chingado. Sí, sí, sí. ¿No? Una riqueza literaria y lingüística que le hemos dado a ese verbo sensacional. Y además, mucha gente en el mundo nos ubica, ¿no? Y está admirada por cómo utilizamos este verbo en el calor local. Sí. Sí. Ah, que Jaime, no, siempre se nos va el tiempo rapidísimo cuando estamos tú y yo juntos, sea el tema que sea. Sí, la verdad es que sí, muy, muy agradable platicar contigo, Manuel. No, pues vamos a por ahí acordar para platicar sobre la chingada, la palabra chingar, chingón, lo que sea, Sí. tomarlo. Y te agradezco infinitamente, Jaime, esta charla me encantó, siempre nos falta tiempo, Sí. ya sea que nos veamos en tu emisión o de nuevo aquí en tu programa de Wiseman. Te Gracias. agradezco, Jaime, un abrazo, cuídate, ponte tapabocas. Sí, pero aquí no tengo a nadie. Aquí no tengo a nadie. No, no hay nadie. A lo mejor No hay tapabocas nadie. para hablar menos, porque hablo mucho, ¿no? Por eso que ya regresamos a la nueva normalidad está acá. Eso sí. Bueno, Jaime, muchas gracias. Público, muchas gracias por su atención. Esto fue de Wiseman. Mi invitado, Jaime Jamaica. Así es. Yo, Manuel Callejas, me despido y nos vemos dentro de 8 días. Jaime, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti.